¿Alguna vez has enterrado un trozo de jengibre con toda la ilusión del mundo, solo para desenterrarlo meses después y encontrar una masa blanda y podrida? No estás solo. Miles de personas cometen un error invisible antes siquiera de tocar la tierra. Hoy vamos a hablar de cómo cultivar jengibre en casa de la forma correcta. Te prometo que, si aplicas el secreto que te voy a revelar hoy, vas a pasar de tener fracasos frustrantes a cosechar raíces de jengibre tan grandes que no sabrás qué hacer con ellas. Y prepárate, porque vamos a romper una regla que casi todo el mundo da por sentada. La verdad es que el jengibre que compras en la tienda está programado para no crecer. Así es. La industria no quiere que lo plantes. Pero hoy te enseñaré a hackear ese sistema. Quiero que me dejes un comentario ahora mismo. Dime, ¿has intentado plantar jengibre y ha sido un desastre? ¿O es tu primera vez intentándolo? Vamos a descubrir por qué sucede esto. Para entender cómo cultivar esta maravilla, primero debemos viajar a sus orígenes. El jengibre es una planta de clima tropical y subtropical. Nació en el sudeste asiático, donde los suelos son ricos, la humedad es alta y el sol se filtra a través de los árboles altos de la selva. El jengibre no es una raíz común, es un rizoma. Esto significa que es un tallo subterráneo que almacena nutrientes y energía. Durante siglos ha sido venerado tanto por su sabor picante en la cocina como por sus increíbles propiedades medicinales. Cuando intentamos cultivarlo en nuestras casas o huertos modernos, a menudo fallamos porque tratamos al jengibre como si fuera una patata o una zanahoria. Usamos tierra compacta, lo ponemos a pleno sol o lo regamos con agua helada. Conocer su origen tropical es la llave maestra para replicar su entorno. Si logramos imitar el suelo mullido y cálido de la selva asiática, el jengibre nos recompensará con una explosión de crecimiento. El primer paso crucial, y el secreto que muchos ignoran, comienza antes de tocar la maceta. Hablamos de la preparación del rizoma que compras en el supermercado. La gran mayoría de las personas simplemente toman un trozo de jengibre y lo entierran directamente. Esto es un error garrafal. Los rizomas comerciales suelen estar tratados con potentes inhibidores de crecimiento. Estos productos químicos evitan que broten mientras están en los estantes de la tienda. Si lo plantas directamente, este químico luchará contra la naturaleza. El jengibre se pudrirá en la tierra húmeda antes de dar una sola hoja. Para evitar este triste final, debes remojar el jengibre. Llena un recipiente grande con agua tibia. Recuerda, el agua debe estar tibia al tacto, nunca caliente. Sumerge el rizoma durante 24 a 48 horas seguidas. Cambia el agua un par de veces durante este periodo para eliminar los residuos químicos que se van soltando. Imagina que este proceso es como lavar una fruta muy sucia, pero aquí estás lavando el freno de mano de su crecimiento. Un buen ejemplo visual de que esto funciona es notar cómo la piel del jengibre se hidrata, pierde sus arrugas y se vuelve mucho más tersa y brillante después del baño. Este simple y económico paso inicial garantiza que tu planta tenga luz verde absoluta para empezar a desarrollar sus raíces desde el primer minuto en la tierra. Ahora que hemos lavado los químicos, el segundo paso es elegir y preparar las piezas correctas. No todo el jengibre sirve para plantar. Tienes que buscar los nudos o yemas en la superficie del rizoma. Estas yemas se ven como pequeños cuernos o protuberancias en las puntas de los dedos del jengibre. Es vital elegir una pieza que tenga al menos 2 o 3 de estos ojos bien formados. Si el jengibre está completamente liso y viejo, no brotará. Una vez que tengas una pieza con buenas yemas, llega el momento de cortarlo. No plantes una raíz entera del tamaño de tu mano. Usa un cuchillo limpio y afilado para cortar el rizoma en trozos más pequeños. Cada trozo debe medir unos 3 a 5 centímetros y contener obligatoriamente al menos una yema visible. Piensa en esto como si estuvieras dividiendo una gran empresa en pequeñas sucursales independientes. Cada trozo tiene el potencial de convertirse en una planta masiva. Un ejemplo perfecto para entender esto
es compararlo con plantar un diente de ajo en lugar de la cabeza entera. Al dividirlo, optimizas el espacio y permites que cada yema tenga su propio territorio para expandirse bajo la tierra, sin competir con el resto del rizoma original. Tras realizar los cortes al jengibre, nos encontramos con un momento crítico donde la paciencia es vital. El impulso natural es llevar esos trozos recién cortados directamente a la tierra húmeda. Detente ahí mismo. Si entierras una herida abierta y fresca en un sustrato lleno de humedad y bacterias, lo más probable es que los hongos ataquen el rizoma y lo conviertan en papilla en cuestión de días. Aquí es donde debemos aplicar el proceso de curado. Toma tus trozos de jengibre y colócalos en un lugar seco, cálido y bien ventilado durante un par de días. Debes dejarlos reposar entre 24 y 48 horas más. El objetivo de esta espera es permitir que los cortes sanen y formen una costra protectora. Esta costra actúa como un escudo natural impenetrable. Imagina que te haces un rasguño en la piel. Antes de meterte en una piscina, esperas a que se forme una costra para que no se infecte. Con las plantas ocurre exactamente lo mismo. Una excelente forma de comprobar si están listos es tocar la zona del corte. Si se siente dura, seca y con un aspecto parecido a un pergamino, el jengibre ha sellado sus puertas a las enfermedades y está listo para la siguiente etapa de nuestra aventura. Llegamos a un punto donde mucha gente comete otro error de principiantes. Podrías plantar los trozos curados en la maceta, pero existe un truco mucho más eficiente. Se trata del pregerminado. Este paso es como darle a tu jengibre una incubadora privada. Consigue un recipiente de plástico con tapa o una simple bolsa hermética transparente. Humedece un poco de papel de cocina o musgo esfagno. Debe estar húmedo como una esponja escurrida, no goteando agua. Coloca los trozos de jengibre sobre este lecho húmedo. Cierra el recipiente y guárdalo en un lugar oscuro y cálido. Encima de la nevera suele ser un lugar ideal por el calor que desprende el motor. Durante las próximas 2 semanas, este ambiente de alta humedad y calor simulará la perfección del suelo de una selva tropical. Es fascinante abrir la caja y ver cómo las yemas se hinchan y comienzan a brotar raíces blancas y pequeños tallos verdes. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo podemos adelantar el reloj de la naturaleza. Al plantar estos trozos ya despiertos y con raíces iniciales, eliminas la incertidumbre de si brotarán o no en la tierra. Estás garantizando una tasa de éxito del 100% antes de usar un solo gramo de tierra. ¿Sí se no asna? Mientras nuestro jengibre se despierta en su incubadora, debemos hablar del sustrato. Este es el corazón de nuestra cosecha gigante. Plantar jengibre en la tierra normal de tu jardín es casi una sentencia de muerte. La tierra común suele ser muy arcillosa, pesada y tiende a compactarse como el cemento cuando se seca. Los rizomas de jengibre son en realidad bastante delicados cuando están creciendo. Si se encuentran con un muro de tierra dura, no tendrán la fuerza para expandirse. Además, la arcilla retiene demasiada agua y los asfixia. Para romper este mito de que cualquier tierra sirve, debes entender que el jengibre necesita respirar. Imagina intentar correr una maratón respirando a través de una pajita. Eso siente el jengibre en tierra dura. Necesitas crear una mezcla extremadamente ligera, esponjosa y rica. Un ejemplo de la textura ideal es que, si tomas un puñado de este sustrato mojado y lo aprietas con el puño, al abrir la mano, la bola de tierra debe desmoronarse fácilmente. Si se queda pegada como plastilina, tienes un problema grave y debes corregirlo de inmediato antes de continuar con la plantación. Entonces, ¿cómo preparamos la receta secreta del sustrato perfecto para el jengibre? Vamos a crear una mezcla de 3 ingredientes clave. Primero, necesitas una base que retenga la humedad, pero no se encharque. La fibra de coco es tu mejor amiga para esto. Utiliza un 40% de fibra de coco. El segundo ingrediente es para el drenaje extremo. Aquí entra la perlita, esas bolitas blancas y ligeras.
Añade un 30% de perlita a tu mezcla. Esto asegurará que el agua fluya rápidamente y deje bolsas de oxígeno en las raíces. El tercer ingrediente es el combustible. El jengibre es un comilón muy exigente. Usa un 30% de humus de lombriz o un compost orgánico de muy alta calidad. Esta combinación mágica crea un entorno insuperable. Mezcla todo en un recipiente grande hasta que quede uniforme. El resultado visual será un sustrato oscuro, con puntitos blancos, que se siente suelto y huele a bosque húmedo. Si sigues esta proporción exacta, habrás eliminado el 90% de los problemas que hacen fracasar a los jardineros novatos. Tu jengibre no encontrará ninguna resistencia física para engordar y multiplicarse bajo la superficie. La elección del contenedor es otra pieza del rompecabezas donde la intuición suele fallar. A menudo vemos a personas plantando jengibre en macetas muy profundas y estrechas. Esto se debe a que piensan en el jengibre como si fuera una zanahoria que crece hacia abajo. Gran error. El jengibre crece de forma horizontal, extendiéndose a lo ancho justo debajo de la superficie de la tierra. Por lo tanto, una maceta profunda es un desperdicio absoluto de espacio y de tierra. Lo que necesitas es un contenedor ancho y poco profundo. Una jardinera rectangular o una maceta circular tipo cuenco son opciones perfectas. Deben tener unos 30 o 40 centímetros de ancho y con 20 centímetros de profundidad es más que suficiente. Un detalle innegociable es el drenaje. El fondo del contenedor debe tener agujeros grandes y abundantes. Un buen ejemplo práctico es usar bolsas de cultivo de tela. Estas bolsas son excelentes porque permiten que el aire penetre por los lados, podando las raíces de forma natural y evitando que se enrollen en espiral. Si le das al jengibre el espacio horizontal para correr, te sorprenderá la cantidad de rizomas que puede producir a partir de un solo trozo pequeño. Llegó el momento de la verdad, el instante de plantar. Tienes tu contenedor listo con la mezcla esponjosa y tus trozos de jengibre con sus pequeños brotes verdes asomando. La forma de enterrarlos marca la diferencia entre una planta fuerte o una que lucha por salir. Muchas guías dicen que debes enterrarlo a 10 centímetros de profundidad. Eso es falso para el cultivo en maceta. El jengibre prefiere estar casi en la superficie. Llena tu maceta dejando unos 5 centímetros libres hasta el borde. Coloca los trozos de jengibre sobre la tierra. Aquí está la regla de oro. Las yemas o los pequeños brotes verdes deben apuntar siempre hacia arriba, hacia el cielo. Si los pones boca abajo, la planta gastará una energía tremenda, intentando darse la vuelta bajo la tierra. Una vez colocados, cúbrelos con solo 3 a 5 centímetros de tu sustrato ligero. Imagina que los estás arropando con una manta fina, no enterrándolos en una tumba profunda. Esta poca profundidad permite que el sol caliente rápidamente la tierra alrededor del rizoma, acelerando su crecimiento de manera exponencial, y facilita que los nuevos tallos rompan la superficie sin agotarse. Hablemos del primer riego, una línea muy fina entre la vida y la muerte. Acabas de plantar tus preciosos rizomas. Ahora debes regar, pero con una precisión quirúrgica. El objetivo es asentar la tierra alrededor del jengibre, eliminando grandes bolsas de aire, pero sin convertir la maceta en un pantano. Usa una regadera con una flor de lluvia muy fina. Riega suavemente hasta que veas que el agua empieza a salir por los agujeros de drenaje del fondo. En ese mismo instante, detente. Durante las próximas semanas, hasta que veas salir tallos verdes fuertes, tu mantra debe ser mantener la tierra húmeda, no mojada. Si la tierra está empapada constantemente, el jengibre se asfixiará y se pudrirá, por muy curado o pregerminado que esté. Un truco fantástico para comprobar la humedad es meter el dedo índice en la tierra unos 3 centímetros. Si notas humedad en la yema del dedo, no riegues. Si lo sientes completamente seco, añade un poco de agua. Es como cuidar a un bebé dormido. ¿Quieres que esté cómodo?
pero no quieres ahogarlo en atenciones innecesarias. La moderación inicial es el secreto para unas raíces sanas. Mientras esperamos a que los tallos emerjan con fuerza, debemos controlar la temperatura. Recuerda la selva tropical. El jengibre es una planta que odia el frío con toda su alma. Si la temperatura baja de los 15 grados centígrados, la planta entrará en letargo, detendrá su crecimiento, y si hay mucha humedad, se pudrirá. La temperatura ideal para un crecimiento explosivo se sitúa entre los 25 y los 30 grados centígrados. Si vives en un clima frío y estás plantando a principios de primavera, no puedes dejar la maceta fuera. Tienes que mantenerla dentro de casa, cerca de una fuente de calor o en un invernadero. Un ejemplo brillante que usan los profesionales es colocar una esterilla térmica debajo de la maceta. Estas alfombrillas proporcionan un calor suave y constante directamente a las raíces. Es increíble ver cómo el uso de una simple esterilla térmica puede reducir el tiempo de brotación a la mitad. El jengibre debe sentir que está en unas vacaciones tropicales permanentes. Si logras mantener ese calor constante durante las primeras fases de su vida, te aseguras una base sólida para el resto del año. La iluminación es el siguiente pilar de nuestro éxito. Y aquí es donde caen muchos mitos de la jardinería. Muchas personas asumen que, como el jengibre es de los trópicos, necesita estar bajo el sol ardiente todo el día. Esto es un error monumental. En su hábitat natural, el jengibre crece en el suelo de la selva, bajo las copas de árboles gigantes. Recibe luz, sí, pero es una luz filtrada y moteada. Si pones tu maceta de jengibre bajo el sol directo del mediodía en pleno verano, las hojas se quemarán, se pondrán marrones y crujientes, y la planta sufrirá un estrés severo. Lo que debes buscar es un lugar con sombra parcial o luz indirecta muy brillante. La luz del sol de la mañana temprana o del final de la tarde es perfecta. Un buen ejemplo para medir esto en casa es colocar la maceta cerca de una ventana orientada al este o al sur, pero con una cortina translúcida que difumine los rayos. Si lo tienes en el balcón, colócalo detrás de una planta más grande que le dé sombra durante las horas más duras. Protegerlo del sol agresivo mantendrá sus hojas de un verde vibrante y sano. Después de un par de semanas de cuidados meticulosos, llega el momento más gratificante: la aparición de los brotes. Verás unas pequeñas lanzas puntiagudas, de un verde muy intenso y brillante, rompiendo la superficie de la tierra. Estas primeras hojas se parecen un poco a los tallos del bambú joven o del maíz. En este punto, la planta pasa a una nueva marcha. Ya no solo depende de la energía almacenada en el trozo de rizoma que plantamos, sino que empiezas a hacer fotosíntesis de forma activa. Este es el momento en el que la planta te está diciendo que el sistema de raíces está anclado y funcionando. Es vital no manipular la tierra ni intentar desenterrar nada para ver cómo va. Cualquier perturbación ahora podría romper las raíces capilares recién formadas, que son tan finas como hilos de algodón. Un ejemplo de lo que debes hacer ahora es simplemente observar y rotar la maceta un cuarto de vuelta cada semana. Esto asegurará que los tallos crezcan rectos hacia arriba y no se inclinen buscando la luz de la ventana, creando una planta equilibrada y estéticamente hermosa. Con los tallos creciendo fuertes, nuestra planta de jengibre empezará a demandar comida en serio. Es el momento del primer abonado. Pero cuidado, no todos los fertilizantes sirven. Hay un mito común de que cualquier abono verde es bueno. Si le das al jengibre un abono demasiado rico en nitrógeno, obtendrás unas hojas gigantescas y preciosas, pero debajo de la tierra, la raíz será minúscula. El nitrógeno fomenta la parte verde, pero nosotros queremos cosechar raíces. Por lo tanto, debes buscar un abono orgánico equilibrado, o mejor aún, uno que sea rico en fósforo y potasio. Estos dos elementos son los verdaderos constructores de raíces subterráneas masivas. Un ejemplo excelente de fertilizante natural es la harina de huesos o el té de plátano. Al aplicar el abono, hazlo siempre sobre la tierra húmeda, nunca seca.
para no quemar las raíces superficiales. Aplica una dosis suave cada 3 o 4 semanas. Imagina que estás alimentando a un atleta de fondo. Necesita nutrientes constantes y específicos, no un atracón de comida rápida. Así garantizarás que toda la energía se dirija a engordar ese precioso rizoma escondido. A medida que avanza el verano y los tallos alcanzan unos 30 o 40 centímetros de altura, llega el momento de aplicar una técnica profesional llamada aporcado. Esta técnica es el verdadero catalizador para multiplicar tu cosecha. Como mencioné antes, el jengibre crece de forma horizontal y tiene la tendencia de asomarse por encima de la tierra a medida que engorda. Si el rizoma queda expuesto al aire y a la luz solar, su crecimiento se detiene y la piel se vuelve verde y dura. Para evitar esto y fomentar un desarrollo colosal, debes añadir unos 3 a 5 centímetros de sustrato fresco y rico en compost, directamente sobre la superficie de la maceta. Estás literalmente enterrando un poco más los tallos. Esto estimula a la planta a crear nuevos niveles de raíces y a expandir el rizoma principal aún más. Es como añadir un piso extra a una fábrica de jengibre. Si haces este aporcado 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento, notarás que la base de los tallos se vuelve increíblemente gruesa. Este simple acto físico de añadir tierra marca la diferencia entre una cosecha mediocre y una cosecha que desbordará tu maceta. En pleno apogeo del verano, el calor será intenso y nuestra planta estará en su fase de máximo consumo de agua. El jengibre transpirará mucha humedad a través de sus grandes hojas. En este punto, la regla de mantener la tierra húmeda se vuelve más crítica que nunca. No puedes permitir que la maceta se seque por completo bajo ninguna circunstancia. Si la planta sufre estrés hídrico, las puntas de las hojas se volverán marrones y el crecimiento del rizoma se estancará. Tendrás que regar posiblemente cada 2 días o incluso a diario si hace mucho viento y calor. Un ejemplo práctico para mantener la humedad sin ahogar la planta es aplicar una capa de acolchado o mantillo sobre la tierra. Puedes usar paja seca, hojas trituradas o corteza de pino. Esta capa actúa como un escudo térmico, protegiendo la tierra del sol directo y reduciendo la evaporación drásticamente. Además, a medida que este acolchado se descompone lentamente, aportará una pequeña dosis extra de nutrientes al suelo. Es una solución elegante que te ahorrará trabajo de riego y mantendrá a tu planta tropical increíblemente feliz. Ningún cultivo está libre de enemigos, y el jengibre tiene los suyos. Aunque es una planta bastante resistente gracias a sus aceites esenciales picantes, hay 2 problemas principales a los que debes prestar atención. El primero es la pudrición por exceso de agua, que ya hemos solucionado con nuestro sustrato ligero y buen drenaje. El segundo enemigo suele aparecer si cultivas en interiores o en un balcón muy seco: la araña roja. Estos diminutos ácaros aman el ambiente cálido y seco, y tejerán finas telarañas bajo las hojas, succionando la savia hasta dejarlas amarillas. Para desmentir el mito de que necesitas pesticidas tóxicos, la solución es el agua. Recuerda que al jengibre le encanta la humedad ambiental. Un ejemplo perfecto de prevención es usar un rociador para pulverizar las hojas con agua limpia al atardecer un par de veces por semana. A la araña roja le horroriza el agua. Si ya tienes una plaga, puedes usar un poco de jabón potásico diluido en agua o aceite de neem. Estos remedios orgánicos son totalmente seguros, limpiarán las hojas y mantendrán a raya a los intrusos sin envenenar tu futura cosecha. A medida que el verano empieza a despedirse y las noches se vuelven ligeramente más frescas, entramos en la fase final del ciclo de vida del jengibre. Han pasado unos 8 o 10 meses desde que lo plantamos. En este punto, debes cambiar tu estrategia. Es el momento de detener por completo cualquier tipo de abono que contenga nitrógeno. Queremos enviar una señal clara a la planta. El tiempo de crecer hacia arriba ha terminado. Es hora de almacenar todo para el invierno.
Durante estas semanas, el rizoma engordará a un ritmo vertiginoso, absorbiendo toda la energía de las hojas. Para ayudar en este proceso, debes reducir gradualmente la frecuencia de riego. Deja que la parte superior de la tierra se seque un poco más de lo habitual entre riegos. Este ligero estrés hídrico es un truco fantástico. Imagina a un oso preparándose para la hibernación. Come frenéticamente y almacena grasa. El jengibre hace lo mismo, hinchando sus raíces con agua y almidones. Observar este cambio sutil en tu rutina de cuidados asegurará que las raíces tengan el máximo peso y sabor posible al momento de la cosecha. Una de las preguntas más comunes es cómo saber exactamente cuándo es el momento perfecto para cosechar. El jengibre es muy claro en sus señales, solo hay que saber leerlas. No te guíes por el calendario, guíate por la planta. A finales de otoño o principios de invierno, notarás que las majestuosas hojas verdes empiezan a perder su brillo. Comenzarán a ponerse amarillas, empezando por las puntas y bajando por el tallo. Poco a poco, los tallos enteros se marchitarán, se secarán y caerán hacia los lados. Muchas personas entran en pánico pensando que la planta se está muriendo por una enfermedad. No te asustes, este es el proceso natural de senescencia. Es la señal gloriosa de que el rizoma ha terminado su trabajo. Un ejemplo para entender esto es compararlo con las hojas de los árboles en otoño. Una vez que la mayoría de los tallos estén secos y marrones, debes suspender el riego por completo durante una semana o 2. Esto permitirá que la piel del jengibre bajo tierra se endurezca un poco, lo que facilitará enormemente su almacenamiento y evitará que se pudra después de sacarlo. Y por fin, el día de la gran cosecha ha llegado. Este es el momento de recoger la recompensa de tu paciencia. Si plantaste en una maceta o bolsa de tela, la forma más fácil y emocionante de cosechar no es cavar desde arriba, sino volcar el contenedor entero sobre una lona o un papel de periódico viejo. Al desmoronar la tierra con las manos, revelarás un tesoro escondido. Te sorprenderá ver cómo aquel pequeño trozo que plantaste hace meses se ha convertido en una masa de rizomas gigantes, fragantes y entrelazados. Es importante hacerlo con las manos para no cortar accidentalmente las hermosas raíces con una pala. Sacude la tierra suelta con suavidad. Inmediatamente notarás un aroma a jengibre fresco y cítrico inundando el aire. Es una experiencia sensorial increíble. Un dato fascinante es que puedes cosechar jengibre joven, cortando un trocito por el lateral durante el verano si lo necesitas para cocinar. Pero esperar a que la planta se seque por completo te garantizará el sabor más intenso, picante y duradero posible, perfecto para cualquier receta o infusión. El paso final es el curado y almacenamiento, porque no querrás perder tu increíble cosecha en pocos días. Una vez que hayas separado los rizomas de los tallos secos, lávalos bien bajo el grifo con un cepillo suave para quitar los restos de tierra. Ahora, déjalos secar al aire libre sobre una rejilla durante un par de días, lejos del sol directo. Esto asegura que no quede humedad superficial que pueda causar moho. Un ejemplo genial para conservarlo durante meses es guardar los rizomas en bolsas de papel estraza en el cajón de las verduras de la nevera. El papel absorbe la humedad extra pero evita que se sequen. Otra opción maravillosa es cortar el jengibre en rodajas finas o rallarlo y congelarlo en pequeñas porciones. Así tendrás jengibre fresco y potente durante todo el año para tus tés o salteados. Y por supuesto, no olvides guardar el rizoma más bonito, con mejores yemas, en un lugar fresco y oscuro. Ese será tu billete dorado, el inicio de tu próxima cosecha de jengibre gigante para la próxima temporada, cerrando el ciclo de la vida de tu huerto. Ahí lo tienes, el ciclo completo. El giro sorprendente de esta historia es que el mayor obstáculo para tu éxito no era tu falta de habilidad, sino los químicos invisibles del supermercado y la elección de una tierra equivocada. Al aplicar el simple secreto de lavar el rizoma,
preparar un sustrato esponjoso y respetar el calor tropical, has convertido algo que parecía imposible en una fábrica inagotable de jengibre gigante. Las consecuencias de usar este método son evidentes. Nunca más tendrás que comprar jengibre de dudosa calidad. Tendrás una provisión infinita y ecológica en tu propia casa, y habrás dominado una planta que a muchos se les resiste. En resumen, recuerda: remojo previo, tierra muy ligera, calor constante y paciencia hasta que las hojas se sequen. Quiero darte las gracias de corazón por ver este video hasta el final. Si te ha sorprendido este truco, por favor, suscríbete al canal, dale un fuerte me gusta y compártelo con otro amante de las plantas. Y ahora, respóndeme en los comentarios. ¿En qué recipiente vas a plantar tu primer jengibre? ¿En maceta redonda o en jardinera alargada? Te leo abajo.